Buenas tardes, Arratsaldeon. Bienvenidos a todos y todas a este encuentro, yo diría, momento donde vamos a hablar mucho de escenarios de futuro, ¿no? De escenarios post-COVID. Yo soy José María Icega, el director general de Vasculinary Center, y bueno, pues es un placer daros la bienvenida y tener este momento de encuentro. Yo quisiera hacer una pequeña introducción porque está previsto que participen diferentes personas que creo que van a compartir reflexiones bien interesantes e inspiradoras de pensar qué es lo que viene y cómo podemos visualizar posibles escenarios y yo diría prepararnos de la mejor forma posible. Sabemos que no es, en esta época de incertidumbre, no es nada fácil, bueno, de alguna forma acertar, pero sí podemos reflexionar, mirar qué transformaciones están ocurriendo, han ocurrido y están ocurriendo, cuáles de ellas tienen probabilidad de consolidarse, pensar en las diferentes alternativas y cómo podemos dar la mejor respuesta ante esos posibles escenarios. Y bueno, de todo eso va a ir este encuentro, este webinar. Yo diría que este título de Gastronomía 360 grados es como el ADN de Vasculinary Center. Entiendo que nos conocéis. Vasculinary Center integra, pues yo diría, un amplio ecosistema de actividades desde una facultad universitaria con casi 600 estudiantes repartidos en un grado en Gastronomía y Artes Culinarias, en 8 másters, en diferentes cursos que organizamos para profesionales, en un centro de investigación e innovación, el Centro Tecnológico BCC Innovation, que luego Begoña Rodríguez, su directora, va a poder explicaros un poco más. También BCC integra toda una actividad de promoción, de eventos, de momentos de encuentro entre profesionales. Y yo diría todo ese conjunto de actividades está basado en entender que la gastronomía es toda una cadena de valor. La gastronomía no solo es cocina, no solo es un restaurante, sino la gastronomía integra una cadena de valor que va desde el producto, su transformación, el sector de la hospitalidad, llega hasta el turismo y por tanto un amplio espectro de actividades y sobre todo ello vamos a reflexionar en los próximos minutos. Vamos a reflexionar yo diría, de la mano de un trabajo que hemos hecho, que ha hecho un equipo liderado por Begoña Rodríguez, pero específicamente por Estefanía Simón, que ella va a explicar la reflexión, el estudio que han hecho de identificar 4 escenarios post-COVID para el sector de la gastronomía, con esta mirada a 360 grados. Y la verdad que para nosotros ha sido un reto muy importante, ¿no? Porque somos seguramente una entidad que viene del hacer, pero de hacer, de emprender, de innovar, y esa es una parte importante de lo que es el Vasculinary Center, pero también esto supone para nosotros un salto cualitativo de reflexionar y establecer diferentes escenarios de futuro. Y por mi parte, agradeceros que estéis conectados aquí, que estéis compartiendo este momento con nosotros y cedo la palabra a Begoña Rodríguez, como decía, directora de BCC Innovation, el Centro Tecnológico en Gastronomía. Begoña. Pues buenas tardes a todos. Como os decía, para nosotros es un placer poder presentar y debatir un informe que hemos hecho con todo el cariño del mundo para tratar de pensar qué puede pasar después de esta primera ola, después de este primer tsunami que nos ha cogido a todos un poco así como de sorpresa, que ha sido el COVID-19, ¿no? Pero antes de entrar ya en detalle en lo que es el informe, entrar en la sesión de hoy, me gustaría reservar pues, un par de minutillos para entrar más en detalle, como decía, en qué es un centro tecnológico, en qué es lo que hacemos en BCC Innovation. Como decía, me gustaría presentaros qué es lo que hacemos dentro del centro tecnológico de BCC Innovation especializado en gastronomía. Somos el centro tecnológico del grupo de Vasculinary Center y generamos conocimiento para transferirlo
conocimiento, por supuesto, en torno a la gastronomía para transferirlo a toda la cadena de valor gastroalimentaria, ¿no? Desde los productores hasta la última parte de la cadena de valor, hasta la restauración, ¿no? Tratando incluso de transferir todo eso que generamos a las empresas, por supuesto, y a la sociedad en su globalidad. Yo creo que es un poco singular, un poco nuestro equipo, yo creo que es una de nuestras partes características de nuestro ADN, y es que en BCC Innovation, bueno, pues trabajamos chef, por supuesto, que tiene una vasta experiencia internacional en todo lo que es el ámbito culinario y aportan esa parte de creatividad, pero conjuntamente ellos trabajan con los tecnólogos, ¿no? Con doctores en alimentación, en nutrición, en tecnología de alimentos, en economía, expertos también tenemos en el ámbito del emprendizaje, la innovación, la tecnología. Bueno, hacemos un max mix que yo creo que es sumamente interesante y que tratamos un poco de lograr un equilibrio entre esa creatividad y esa, vamos a decir, racionalidad que aporta el mundo de los tecnólogos y que creo que nos hace en esa medida, en cierta medida, singulares, ¿no? Trabajamos, como os decía, sobre todo yo creo que en dos drivers del sector food que son súper importantes, que son la salud y la sostenibilidad, ¿no? La salud, porque ya entendemos que a fecha de hoy que la gastronomía, bueno, sí, la alimentación no es una herramienta clave para la gestión de nuestra salud y ahí tenemos muchísima actividad. Como todas las empresas y los centros tecnológicos que están operando en este sector. Y, por supuesto, también no perdemos de vista a lo que es la sostenibilidad, ¿no? Mimar la sostenibilidad en el sector, ¿no? Luego hemos puesto aquí en esta, no sé si lo veis aquí, en este último recuadro, una característica que no es que sea realmente un driver del sector, pero sí es algo que creo que nos caracteriza a nosotros, ¿no? Que es estar en la vanguardia en el sentido, bueno, pues de la tecnología, en el sentido culinario, en el sentido amplio también. Y si tengo que avanzar así rápidamente y decir qué es lo que hacemos, bueno, pues hemos señalado así como 5 cositas, ¿no? Y voy a ir un poco desordenadamente en esta transparencia, para poder presentaros así lo más sintéticamente posible cuáles son nuestros principales servicios y productos hacia el mercado, ¿no? Voy a empezar por el punto número 3, ¿no? Desarrollamos, yo creo que es uno de nuestros cores, ¿no? Desarrollamos productos de alto valor culinario para la industria alimentaria y también ayudamos, por supuesto, a los restaurantes en su propuesta gastronómica, ¿no? Hay una parte también que es muy esencial de nuestra actividad, que es, como decíamos antes, que está linkado con la sostenibilidad, ¿no? Y es que revalorizamos productos que están en desuso o revalorizamos lo que quizás en ocasiones se malinterpreta de alguna forma y que se llama food waste, ¿no? Pero a través de lo que quizás la industria muchas veces es un excedente, pues nosotros podría ser un excedente, nosotros lo que hacemos es darles pues un nuevo valor gastronómico, ¿no? Desarrollamos nuevos productos con alto valor gastronómico. Por último, y según el punto 3, hay un concepto que cada vez está más, yo diría, más linkado a lo que es el sector, que es la parte de gastronomía personalizada, ¿no? Desarrollamos productos, no voy a decir casi de forma individualizada, que seguramente en algún momento en el futuro lleguemos a ello, pero sí cada vez más tenemos en cuenta las características de determinados clústeres de la población para poder hacer una alimentación, pues eso, lo más adecuada a nuestras necesidades, ¿no? Me voy al punto 2, si me permitís, así de forma rápida. Eh, eh, Expertos en sensorialidad. El área sensorial es súper importante en un centro que trabaja en alimentación. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a entender bien cuáles son los atributos de los productos que más nos gusta a los consumidores. Incluso tratamos de analizar las emociones que estos nos suscitan, ¿no? Todo ello, por supuesto, entre otras cosas, para poder desarrollar esos productos pues, de acordes a las necesidades o a las características, a los gustos del consumidor final, ¿no? Voy rápido, voy pasando al punto 5 aquí. También apoyamos a las startups del mundo FoodTech. FoodTech tenemos una aceleradora dentro del centro tecnológico, vertical en este caso, solamente trabajamos en alimentación y como otras aceleradoras les damos respaldo a las startups en lo que se refiere a, bueno, pues, a la búsqueda de, digamos, de nuevos, posibles nuevos partners, posibles nuevos clientes, posibles nuevos inversores. Desarrollamos también con ellos, con nuestros equipos, digamos, de científicos y de chefs, sus productos. Bueno, en definitiva, trabajamos mimando un poco, sembrando los nuevos entrantes del sector, en este caso las nuevas startups, ¿no? En este sentido, y voy avanzando rápido, tenemos desde el año pasado, punto 4, un
una nueva actividad que está relacionada con lo que es el impulso de la digitalización en el sector en su globalidad. Quizás aquí sí más especialmente en la última parte de la cadena de valor, en la restauración, ¿no? Tenemos un espacio en San Sebastián, en el centro, en Tabacalera, que es realmente un living lab que nos permite explorar, ¿no?, y testar de alguna forma las tecnologías en contexto real, ¿no? En tanto tecnologías desarrolladas por startups como por empresas, en un contexto real, porque realmente tenemos un restaurante, vamos a decir, 4.0, ¿no?, de alta, en el que incorporamos pues, muchos de estos nuevos desarrollos. Y me voy al punto número 1, que es el que tiene relación con lo que con lo que tenemos entre manos, con lo que estamos trabajando hoy. Tenemos un área de prospectiva, de foresight, donde tratamos de reflexionar sobre qué puede suceder un poco en el futuro, ¿no? Cuáles son las tendencias tanto del sector en su globalidad, diría, como las tendencias también macroeconómicas que nos pueden afectar. ¿Para qué? Pues para anticiparnos, para posicionarnos lo mejor posible, ¿no? Las necesidades del sector cambian, perdón, del sector de los consumidores cambian, el sector se transforma, a veces más lentamente y otras veces, como en esta ocasión, más abruptamente, ¿no? Y esto entendemos que nos puede proporcionar luz tanto para lo que es, digamos, a un nivel de empresa individual como a nivel, digamos, de territorios, ¿no? Y en este sentido, pues este año y después de sufrir, como decía, esta primera ola, este primer tsunami del COVID, pues dijimos, bueno, pues vamos a tratar de visualizar o de poner, no sé, de reflexionar sobre lo que puede suceder, ¿no? Sobre lo que puede suceder a partir de septiembre, tanto en el escenario macroeconómico como en el sector gastroalimentario en su globalidad. Y queríamos presentaros, como os decía, lo que digamos, lo que hemos gestado durante estos meses. Mi compañera Estefanía ahora mismo pues, nos ayudará a ello, a ir desbrozando un poco cuáles han sido las claves de este estudio, pero queríamos hacerlo no solamente presentando el estudio sin más, sino luego aprovechando la ocasión de debatirlo y de trabajarlo y de profundizarlo un poquito más con dos expertos en prospectiva que nos van a acompañar esta tarde, Jorge Camacho y Beatriz Lara, que les voy a presentar ahora mismo. Pero antes sí quiero comentaros que si tenéis alguna pregunta, por favor, hacérnoslas utilizando ahí abajo tenéis todos el apartado de preguntas y respuestas y mi compañera Noemí al final de la sesión, en los últimos minutillos, pues tratará de pasarles a los panelistas que nos acompañan hoy las dos o tres más relevantes o las más repetidas. Bien, paso ya pasamos al grano, ¿no? A presentar a los ponentes que me acompañan hoy esta tarde. En primer lugar, me encantaría darle la bienvenida a Beatriz Lara. Beatriz, ¿estás por ahí? Ahí conectándose. Le voy a ir presentando su bio mientras se conecta. Beatriz es miembro del Consejo de Administración de Unicredit y Business Angel de Opino y Celeros Hyperloop. Es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, con másteres de Gestión y Liderazgo en el IS Business School y en el MIT Sloan School of Management. Es asesora independiente de innovación, keynote speaker y mentora, colaborando con empresas tan grandes y tan conocidas por todos como Prosegur y Business School Startup Lab o Global o el Instituto Europeo de Diseño, entre otros, ¿no? Sí. Ha desarrollado su carrera profesional en empresas tan relevantes como BBVA, Google Enterprise, MIT Media Labs, Alcatel, Nokia, por mencionar alguna de ellas, donde ha sido, bueno, pues precursora de temas siempre relacionados con la innovación, la tecnología y la transformación. Muchísimas gracias, Beatriz, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti por invitarme. Gracias. Muy bien. Paso a presentar a nuestro segundo invitado, Jorge Camacho. Jorge es diseñador estratégico, prospectivista, investigador y profesor. Es cofundador de Diagonal, un estudio de investigación, diseño y futuros basado en Ciudad de México. Trabaja también como Research Affiliate en Institute for the Future y es miembro del board de Plurality University Network. Ha trabajado como creativo y director de estrategia en el JWT, Fulk o Isobar, Google México y Uncommon. Estudió maestría en cultura cibernética y tiene un doctorado también en estudios culturales, ambos en la Universidad del East London, en Reino Unido. Con estos dos mega expertos, yo diría, luego vamos a debatir nuestro estudio, pero antes le voy a pasar el micro a mi compañera Estefanía Simón. Estefanía es chef, ha
Ha sido, bueno, pues chef ejecutiva y consultora de restaurantes súper reconocidos bueno, a lo largo de todo el mundo, yo diría, ¿no? En Francia, ha trabajado en Francia, en España, en Perú, en Singapur, en Japón, entre otros, por mencionar algunos de los países donde ha desarrollado su carrera profesional. Actualmente, pues mi compañera es directora de proyectos, especialmente en el ámbito de prospectiva, dentro del centro tecnológico, explorando pues, posibles futuros con el énfasis en la gastronomía y trabajando en reflexiones de gastronomía y ciudad en ciudades como Londres, Copenhague o San Sebastián. Y también desarrolla proyectos en el ámbito del desarrollo territorial porque entendemos que la gastronomía es un eje transformador en el ámbito social y económico de los territorios y hemos podido hacer también algunos pinitos en este sentido en países como Finlandia o Ecuador. Bueno, espero ya, seguramente me he consumido más minutos de los que debería, así que no voy a tardar más en pasar el micrófono a mi compañera Steph. Cuando quieras, si nos presentas el informe, estaremos encantados de poder escucharlo para luego debatir. Muchas gracias, Bego, por tu introducción y de nuevo muchas gracias a Jorge y a Beatriz por unirse a este conversatorio que hemos organizado un poco para analizar el informe de escenarios post-COVID que hemos realizado. Un poco mi intervención va a ir sobre explicar cuál ha sido nuestra motivación para este informe, la metodología y finalmente entrar a presentar los escenarios que hemos desarrollado. Entonces, nosotros cuando realizamos este informe o comenzamos a hacerlo a mediados de abril de este año, nuestro mayor interés era conectar muy de cerca con nuestra misión como centro tecnológico. Entonces nos hemos inspirado pues de este statement de misión, que es básicamente generar conocimiento de valor para transmitir al sector. Y en este panorama como de incertidumbre, baja visibilidad, pensamos que quizá lo más interesante sería explorar oportunidades, opciones, y lo hemos ordenado en escenarios. De una forma como intentar hacer reflexiones para desatascar quizás estrategias que puedan desencadenarse a partir de este evento. Y la forma en la que hemos hecho es explorando desde lo macro, socioeconómico y político, hasta nuestro sector en clave de escenarios futuros. Como ha dicho José Mari, cuando nosotros pensamos en el futuro, cuando nosotros pensamos en el futuro nos centramos en lo preferible y esto es creo que algo como muy humano y todos lo hacemos. Es decir, ¿cómo me gustaría que fuese el siguiente día, ¿no? Y este rechazo a lo mejor a ideas exageradas, como pudo haber sido la idea de una pandemia para muchos, nos coloca en una posición vulnerable, como nos mete en el grupo de aquellos que no vieron venir lo que venía, ¿no? Y nos pone en una posición de desprevenidos. Entonces, por eso los escenarios nos parecen súper importantes para no solo pensar en lo que preferimos, sino también en lo que es posible y llevarnos a ese pensamiento. Entonces, como explicaba José Mari, cuando nosotros pensamos en gastronomía, en el sector gastronómico, no estamos solamente pensando en el restaurante o en el consumidor, sino obviamente en todo el ecosistema que forma la gastronomía y todas las relaciones y el conjunto de relaciones que se dan. Entonces vamos desde el productor hasta el consumidor, pero también estudiamos la interacción con los mercados, con las políticas, obviamente con el medio ambiente y otros. Pensando en este marco de cómo vemos la gastronomía, también no podíamos ignorar como el tema de lo que no sabemos. Entonces, con este objetivo hemos definido las grandes incertidumbres que creo que todos compartimos. Estas incertidumbres son cómo va a continuar la economía, cómo va a reaccionar el consumidor, cómo va a responder la Unión Europea como bloque y obviamente las que más nos interesan a nosotros como sectores, cómo va a afectar esto pues nuestros modelos de negocio. Aunque estemos en un momento que es muy difícil para nuestro sector y que realmente se ha visto interrumpido no solo acá, sino de forma global, nosotros creemos que esto es un momento
importante para pensar de forma innovadora e intentar impulsar ideas que no tienen precedentes. Entonces, además de estos dos marcos que les he presentado, nosotros hemos usado un modelo que se llama los arquetipos de futuro. Básicamente es intentar dividir las proyecciones que tenemos en 4 futuros posibles. Estos 4 arquetipos tienen el objetivo de retar a la propia imaginación, realmente como pensar, como hemos dicho, de forma quizás extremista o exagerada, para analizar realmente lo que es posible. Estos escenarios se los presento rápidamente porque luego hablaremos más en profundidad. Son el escenario de continuación, de orden y control, que en inglés se llama discipline, el escenario de colapso y el escenario de transformación. Finalmente, todo esto de hacer escenarios y pensar de forma extrema y pensar de forma holística en el sector de la gastronomía, tiene una idea detrás que es proporcionar situaciones posibles basadas en evidencia. Es decir, nosotros hemos hecho un scan bastante amplio de lo que estaba ocurriendo y sigue ocurriendo hoy en día para testar las estrategias de las organizaciones de nuestro sector. Es decir, una estrategia, como ven en el gráfico, es más resiliente en cuanto más adaptable es a diferentes escenarios. Entonces nosotros de una forma hemos hecho ese trabajo previo para que ustedes tengan un marco en el cual testar sus estrategias. En el informe, que se encuentra publicado de forma gratuita en la página web de BCC Innovation, igual ahora ponemos un link, además de las claves que voy a presentar a continuación, hemos explorado diferentes secciones y cada uno de los escenarios tiene estas secciones que son indicios de la actualidad que apuntan a este escenario, claves del escenario, implicaciones en la cadena gastroalimentaria, pero más importante, hemos a través de un trabajo de nuestro equipo multidisciplinar que ha presentado Begoña, identificado desafíos clave y oportunidades para el sector en diferentes categorías. El primer escenario es el escenario de continuación y hemos colocado el tagline aquí no ha pasado nada, ¿no? Este escenario describe nuestra inercia a volver a lo de antes, lo antes posible, muy rápidamente, pasado el primer choque. Vale, aquí hay algunas de las claves que queríamos resaltar de este escenario de continuación. A la izquierda, en cada uno de estos escenarios que voy a presentar, verán un poco cuál es el contexto macroeconómico respondiendo a las incertidumbres que anclan estos escenarios que hemos imaginado, y a la derecha un poco más las implicaciones en la cadena de valor de la gastronomía. Entonces, las claves del escenario de continuación se ven como en la consolidación de grandes players, marketing agresivo para aumentar la demanda lo antes posible y un consumidor con una actitud doble o nada, es decir, que quiere recuperar rápidamente el tiempo perdido durante el periodo de confinamiento. También hemos identificado para cada uno de los escenarios un gran riesgo. Nosotros pensamos que el gran riesgo del escenario de continuación es continuar ignorando los drivers que nos han llevado a la crisis actual, notablemente la crisis climática. El siguiente escenario es el escenario de orden y control. Aquí hemos dicho keep calm, carry on, que es básicamente mantenga la calma y siga adelante. Este escenario describe un estado aún más presente, ¿no? Gobierno, que ejerce restricciones con el objetivo de una recuperación rápida. La noticia con la que nos hemos despertado esta mañana de la aprobación del paquete de estímulo económico de la Unión Europea refuerza aspectos de este escenario. De nuevo, vemos en la izquierda las características o las claves del contexto macro de este escenario y queríamos resaltar algunas claves como el patriotismo industrial impulsado por medidas proteccionistas para la industria alimentaria, obviamente, consumidor que se inclina a lo tradicional, al ticket medio, busca no ser retado, y un auge de la digitalización. Nosotros pensamos para asegurar trazabilidad y crear nuevas experiencias de consumo,
pero también pensamos que puede haber algo de control de la población ligado a control de la pandemia. En este escenario vemos un riesgo en no detectar que el consumidor ha cambiado y está buscando esa vuelta a lo tradicional. Sin embargo, lo vemos como con matices, que creemos que la innovación será volver a las raíces, pero en clave 2020. El siguiente escenario es el escenario de colapso, y aquí hemos utilizado el tagline fallos sistémicos. Este escenario describe un sistema paralizado o desbordado, donde los actores actúan de forma descoordinada y aumentan las tensiones. Eso también lo hemos llamado informalmente el escenario de sálvese quien pueda. Este escenario tiene algunas claves como graves problemas en el sector agrario por falta de mano de obra extranjera, y de hecho ya comenzamos a ver dificultades en el sur con jornaleros de Marruecos. El consumidor presenta gran desconfianza y ansiedad y un comportamiento de compra austero, y la competencia está regida solo por precios, lo que puede añadir a las tensiones en el manejo de flujo de caja de todos los actores a lo largo de la cadena de valor gastronómica. Aquí el gran riesgo será confundir lo urgente con lo importante. Nosotros entendemos que quizás una reacción desmedida a la primera ola puede alejarnos de el hacer estratégico. Y el último escenario es el escenario de transformación, que lo llamamos lecciones aprendidas para el siglo XXI. Este escenario describe quizás el más preferible de los escenarios y es el que se alinea más con la visión de Basque Culinary Center y BSC Innovation para el sector y la gastronomía. Se basa en los principios de salud, sostenibilidad, pero también justicia y resiliencia. En este escenario, las claves que queremos resaltar es colaboración y cooperación sobre competencia, un mejor manejo del sistema alimentario, con principios como sostenibilidad, evitar el despilfarro, biodiversidad, una vuelta a lo local bien entendida, y un consumo consciente, donde la nutrición y el impacto medioambiental y el impacto que tiene en las economías locales está integrado en las decisiones del consumidor. Vale. Y aquí pues hemos identificado el gran riesgo como entender la voluntad de transformación y sus claves, es decir, entender a dónde quiere la gente que ocurra el cambio. Espero que haya quedado bien y yo creo que ya podemos ir a la parte de debatir. Estupendo. Bueno, como antes decía mi compañera Estefanía, mi compañera Noé, ahí en el chat o en preguntas y respuestas ha puesto, para los que nos están oyendo, dónde pueden encontrar y de dónde se puede descargar el informe en nuestra página web para que puedan ir salsear con él en este momento o después. Ahí está disponible. Y ahora me gustaría, eso es, Beatriz ya ha conectado la cámara, Jorge también, a ver si te veo, también, Aquí perfecto. Aquí están. Bueno, pues entramos un poco a debatir con los expertos qué es lo que ellos opinan de alguna forma sobre qué es lo que puede suceder en septiembre, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder después de esa niebla que no nos deja ver claramente lo que nos espera? Sí que me gustaría, así, para abrir el panel de esta tarde, las preguntas, la ronda de preguntas abiertamente, ¿no? Impresiones o qué destacaríais del informe, Jorge, Beatriz, porque vosotros sí que habéis tenido la oportunidad de leerlo con un poquito más de detalle estos días. No sé, cualquiera de los dos, que si queréis darnos vuestras impresiones. No sé, Jorge, si quieres empezar. No, adelante, Beatriz. No, que bueno, primero, enhorabuena porque preparar un informe de escenarios de futuro cuando estamos inmersos en la situación, en la crisis, pues tiene mucho mérito. Y no es sencillo, así que yo invito a todos a leerlo, comentarlo y a enriquecerlo, ¿no? A mí lo que más me sorprendió fue justo el escenario de colapso cuando se proponía pues una no cooperación de la Unión Europea, ¿no? Porque si eso se llegase a dar, eso significa que el colapso no es europeo, sino que estamos ante un escenario muy preocupante para la paz en el planeta. Sería un escenario de colapso internacional donde los dos grandes bloques de Estados Unidos y China nos arrastran a todos a una guerra más o menos fría
donde evidentemente se puede complicar más por una Rusia oportunista, ¿no? Que no termine de tomar posesiones, y eso sí, sería lo único que podría frenar a la Unión Europea o imposibilitar que se concrete la voluntad clara europea de colaborar, de cooperar, ¿no? Creo que hasta ahora yo no tengo ningún indicio de que esto no vaya a continuar, ¿no? De hecho, yo destacaría que, fijaros que este plan de 500.000 millones que se planteó hace 2 meses por parte de Angela Merkel y Macron, pues en nada de tiempo, 4 noches de negociación, 4 días de negociación, no es nada para decidir qué vamos a hacer con una situación donde todos ponen, pero unos disfrutan más que otros, ¿vale? Al final, estos 500.000 millones saldrán de los bolsillos de los ciudadanos, pero cómo los juntemos y cómo los repartamos es lo que va a permitir que todos los ciudadanos de la Unión realmente podamos salir de una forma homogénea a una situación mejor post-COVID, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, que si dejamos de cooperar es porque algo mucho más grande y terrible está pasando, ¿no? Vale, o sea que a ese escenario le damos una baja probabilidad, vamos a Sí, decir por así. favor, démosle baja probabilidad. Jorge, ¿cuál es tu opinión, porfa? ¿Tú también opinas así? O bueno, ¿cuáles son otras, qué te gustaría, Sí. digamos, destacar del mismo? No, pues bueno, también, igual que Beatriz, felicitarlos, es un trabajo fabuloso y que igual invito a la gente, a la audiencia que está conectada, que lo revise con detenimiento. A mí me parece muy interesante porque como en muchos casos cuando se preparan estos reportes de escenarios que exploran a nivel, digamos, de una industria, lo que se vuelve muy interesante es que obviamente son muy valiosos para los distintos actores de la industria, pero como finalmente terminan por explorar temas grandes, macro, como pues un poco los que ya comentaba Beatriz ahora acerca de la economía, del gobierno, etcétera, pues también se vuelven muy útiles para explorar en general como el futuro como de la economía, de las formas de vida, etcétera. Así que tiene como una lectura doble para, desde luego es súper valioso para la gente que trabaja en la industria, pero también para los que no estamos de lleno en la industria y que podemos entender hacia dónde va la economía y el rol que juega la industria gastronómica dentro de eso, ¿no? Me parece que plantea preguntas muy interesantes acerca de no solamente cómo la industria gastronómica y los distintos actores pueden anticiparse a los riesgos y las oportunidades que se mapean muy bien en el reporte, en el estudio, sino que también, y creo que esa es una de las lecturas que a mí me parecería más valioso que tuviera, digamos, como los actores de la industria, es qué rol pueden jugar para impulsar esos futuros que nos parecen preferibles, como por ejemplo tal vez el futuro de transformación que Estefanía decía ya, que sirvió para volcar algunos de los, pues de los deseos y de la visión que tienen desde Vasco Culinario. Y por ahí incluso hay como retos interesantes acerca de cómo, por ejemplo, la industria gastronómica puede jugar un rol como motor de cambio social, cómo la industria gastronómica puede impulsar el cambio social, ¿no? Y destaco brevemente algo que me llamó la atención del escenario de crecimiento, el primero, por mencionar uno, obviamente exploraremos los demás más adelante, pero esta idea de que en este escenario de crecimiento, de continuidad, funcionaría como una especie de, como de gran filtro, por importar una metáfora un poco más científica, y en el sentido de que parecería actuar como un filtro a la inversa en el que solo deja pasar a los grandes actores y correrían muchos riesgos los pequeños empresarios, etcétera, ¿no? Y se plantean algunas cosas que podría hacer el Estado, pero a mí me detonaba la pregunta, ¿qué podría hacer la industria como un todo para mantener el valor que aportan los pequeños productores o las pequeñas compañías, ¿no? Y eso me parece que es un buen ejemplo de esta idea de cómo estos escenarios nos permiten plantear preguntas acerca del cambio social y del rol de la gastronomía en impulsar futuros preferibles. Hablaremos del rol de la gastronomía, pero antes de entrar en ello más a detalle, yo creo que los cuatro que estamos en torno a esta mesa, somos defensores o creyentes del foresight, porque obviamente pues estamos o trabajamos en torno a ello. Pero, ¿qué me diríais? ¿Por qué es importante planificar? Me da igual ya si es una empresa o puede ser un territorio o un sector en torno a escenarios. Beatriz, ¿qué me dirías tú? ¿Por qué es importante de alguna forma pararnos a pensar en el futuro y hacerlos con esta metodología u otras, ¿no? Bueno, yo creo que lo que buscamos todos es tomar decisiones mejores, decisiones más informadas. Siempre vamos a tomar los gestores, siempre nos toca tomar decisiones
incertidumbre, o sea, nunca puedes tener todas las certezas. Pero al menos los escenarios de futuro lo que te permiten, me parece que es, primero, tener en cuenta, incluir en tu planificación de empresa las posibles discontinuidades y las posibles, lo que ahora se llaman las disrupciones, que son aquellas apariciones, por ejemplo, en el campo de la tecnología, ¿no? Cuando todo el mundo dice, es que nadie podía saber que Internet, dice, perdón, Internet no se fraguó de la noche a la mañana, fue un proceso de maduración y todos los que hicieron escenarios de futuro, claro que la contemplaban, ¿no? ¿O quién nos iba a decir lo del móvil? Pues yo empecé en telefonía móvil porque, bueno, pues mi primer contacto con el Foresight fue en Nokia, y Nokia en 1986 tenía clarísimo que iba a haber una fusión del móvil con la televisión. Estamos hablando de hace, pues, bueno, muchos años, casi no, mejor no decirlo. Me sumo a esa sí, casi mejor no recordarlo, ¿no? Casi mejor no acordarse. Pero entonces, creo que los escenarios de futuro te permiten ir mucho más allá y no construir desde lo que crees que puedes hacer, sino desde lo que debes hacer. Y imaginarte un marco competitivo que al final es al que vas, ¿no? Yo siempre digo que el escenario de futuro es una buena práctica cuando además haces el backcasting, o sea, cuando desde ese futuro que has previsto te lo traes al presente y actúas en ese presente. Al hilo de futuros, presentes, etcétera, hay una cosa que también va para ti esta pregunta, ¿no? En uno de los escenarios habla de el refuerzo, vamos a decir, hacia la cooperación, ¿no? En ese que igual es el más idílico y que nosotros igual estamos trabajando más, ¿no? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Cómo visualizas ese escenario de transformación? Bueno, a ver, cooperar es importante, sí, pero cooperar es como compartir, ¿no? Algo que no me involucra. Yo ayudo en la medida de lo posible. Pero lo que creo es que necesitamos, para enfrentarnos al cambio climático, para enfrentarnos a la pandemia, es ir más allá de la cooperación y del trabajo en equipo, y es colaborar, ¿no? Yo entiendo el trabajo colaborativo como el espacio donde los límites se diluyen. En el objetivo de Naciones Unidas el objetivo número 17 habla de partnerships. Y además lo resume diciendo, pues hay que establecer alianzas para alcanzar los anteriores 16 objetivos, ¿no? Y entonces las alianzas las podemos hacer como tradicionalmente se hacen las UTEs, las uniones temporales de empresas, donde cada uno tiene muy claro sus responsabilidades, su alcance y sus entregas, o podemos ir más allá, diluyendo esos límites, porque realmente el reto al que nos enfrentamos es tan grande que es muy difícil de partida saber qué puede realmente aportar cada uno cuando llegue el momento crítico, ¿no? Y me parece mucho más importante que el marco de colaboración sea definir muy bien el reto y definir muy bien cuándo las partes van a considerar que ese reto está resuelto, porque ese es el momento en que la colaboración termina, más allá de si ha aportado los ítems que inicialmente tenían previstos o ha ido más allá o no ha podido con todo, ¿no? Entonces, creo que tenemos un gran reto para dejar de competir y empezar a colaborar, ¿no? Yo lo he vivido personalmente en la industria de las telecomunicaciones, he estado ahí muchísimos años, y si hoy podemos encender el móvil en cualquier lugar del mundo, es porque está basado en un estándar. Y el estándar se ha hecho a base de colaborar, de que competidores pusieran lo mejor de sí mismo para construir algo que era mucho más grande que ninguno de ellos y que al final lo que definimos es un nuevo espacio de juego donde generamos un valor infinito en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, ojalá se dé el escenario de colaboración en todos los frentes, en todas las industrias. Bueno, algo estamos viendo, incluso hemos visto también en algún otro webinar anterior con las empresas mencionábamos también, no es lo mismo, pero también, por ejemplo, el tema de la solidaridad ha salido en muchos casos también afortunadamente, porque también es una característica humana que también contribuye de alguna forma, no es lo mismo, estamos hablando igual aquí más de empresas y de competir, etcétera, pero bueno, yo creo que son
una y otra cosas positivas que aportamos empresas o humanos. Bueno, pero no me desvío. Jorge, ¿cómo ves tú el tema de la cooperación? Beatriz nos decía, donde los límites se diluyen. ¿Tú cómo lo ves? Sí, a mí me parece muy interesante que en el escenario de transformación, que es el que probablemente apela más a esta posibilidad de cooperar, hayan recuperado esta idea muy interesante que se está debatiendo alrededor del mundo, que es la idea de un Green New Deal o un nuevo pacto verde, ¿no? Porque tiene la relación yo en un sentido específico, ¿no? El tipo de programas que se asocian con el Green New Deal y que tienen que ver con una actuación más, digamos, como asertiva del Estado para tratar de dirigir la economía, para tratar de usar tal vez la economía para resolver algunos problemas. Pero creo que algo más interesante y que tal vez sea una lectura un poquito más abstracta de la idea del Green New Deal o del New Deal es que finalmente apunta como a un nuevo pacto, ¿no? Yo lo veo un poco como que venimos tal vez saliendo de una etapa de varias décadas en las cuales tal vez en ocasiones de manera más explícita y en otras de manera más implícita, los gobiernos y las empresas y la sociedad en general asumía un poco que simplemente dejando las cosas a la competencia, sobre todo a que cada actor de la sociedad, individuo, compañía, empujando por su propio interés, iba a resultar en que de alguna manera se iban a resolver los problemas, que iba a crecer la economía y que las cosas se iban a solucionar casi mágicamente. Y venimos saliendo de esa etapa y ahora estamos como regresando a la idea tal vez de que en realidad eso no sucede. Tenemos que cooperar como sociedad, tenemos que actuar como para perseguir un bien común. Y bueno, más allá de que el Estado específico, a fin de cuentas, el gobierno y otras instancias en las que funcionan como organizaciones que nos permiten perseguir el bien común, pues es muy obvio que estén tomando como un rol más protagónico. Me gusta mucho que de repente las ideas de algunos economistas como Mariana Mazzucato, por ejemplo, que habla acerca de la necesidad del gobierno de inclinar el espacio de juego, justo que Beatriz lo mencionaba. No se trata tal vez de, como dicen por ahí, de elegir ganadores o de nivelar el campo de juego, sino más bien de inclinarlo. ¿Cómo podemos hacer a nivel social, a nivel público, dirigir los esfuerzos de la economía, de las distintas organizaciones, aprovechar las nuevas tecnologías para tratar de resolver con mayor intención los grandes problemas a los que nos enfrentamos, que ya desde hace tiempo eran, como lo mencionaba Estefanía, el cambio climático, la desigualdad, y que ahora de repente tenemos una crisis de salud mucho más presente, ¿no? Así que creo que es muy interesante recuperar eso. Y en alguna conversación previa que tenía con Estefanía, de repente platicábamos de cómo esas cosas que se sienten muy macro, como la idea de un nuevo pacto verde, pueden tener implicaciones al nivel micro de nuestra vida cotidiana, que es lo que comemos, y que incluso puede llegar a cambiar cómo estamos constituidos interiormente, ¿no? Nuestra microbiota, ese tipo de cosas. Así que es interesante y muy provocador pensar que en un escenario de transformación hay como una transformación como de multiescalas, que va desde nuestra vida cotidiana, lo que comemos, nuestros cuerpos, hasta cómo cooperamos socialmente, ¿no? Transformación total y todo, digamos, unidos por un eje conector, ¿no? Hablemos un poquito, si me permitís, de ya entrando en lo que es la parte más de gastronomía, que antes también mencionabas tú. Una pregunta también para los dos. ¿Qué rol social creéis que puede jugar la gastronomía después de este primer choque que ha generado el COVID? Beatriz, igual. Pues yo, así, lo primero que me viene a la cabeza es, creo que tenemos que reinventar los comedores sociales. Ajá. Y que me gustó la propuesta que hacía Jorge, ¿no? De cómo para evitar el filtro, cómo los grandes players del sector gastronómico pueden apalancarse o ayudar o construir un entramado para sostener a los más pequeños también, ¿no? Porque si nos quedamos sin diversidad, pues, bueno, perderemos mucho. Sí, entonces, pues creo que los comedores sociales, como se han entendido hasta ahora, pues hay que primero industrializarlos, o sea, si esto, oye, hoy había noticias muy esperanzadoras sobre la vacuna de Oxford.
Con lo cual, pues, si esto dura poco, pues vamos a poder sobrellevarlo mucho mejor, ¿no? Pero si no podemos contener la enfermedad y si esto es, pues, en el peor de los escenarios, pues algo que va a durar varios años y va a estar con nosotros varios años. Evidentemente, las economías individuales más pobres van a sufrir, los países más pobres van a sufrir más que los demás, ¿no? Yo creo que lo que estamos haciendo ahora mismo en la Unión Europea es un poco lo que nos dicen en los aviones, ¿no? Póngase usted primero la máscara y luego le pone la máscara al niño. Sí. Y aquí estamos intentando ver cómo contenemos esto, porque el problema es mucho mayor. Claro, el problema tiene una dimensión global. Entonces, me parece que en ese sentido, los comedores sociales no pueden ser algo que se hace puntualmente como ayudas. O sea, en esta primera fase de la pandemia hemos visto muchos hoteles y cocineros muy queridos que, bueno, pues todo lo que tenían en las cámaras, pues lo han cocinado y lo han puesto al servicio de la gente, ¿no? Pero tras estos meses de lockdown, pues si hay otro cierre, las cámaras van a estar vacías. Sí. Las economías de esas cocinas pues van a haber sufrido mucho más, con lo cual tenemos que pensar en que quizás hay que estructurar de forma muy profesional y casi industrial, te digo, pues el poder servir 3 comidas al día a millones de personas en Europa. Y eso no se va a poder hacer muy probablemente con la visión esta del siglo pasado, con un plato, ¿no? Yo voy con mi plato a que me lo llenen en el comedor social. Pues habrá que plantearse deliveries para que la gente no se mueva, no se contagie, habrá que, no sé, habrá que redefinirlo a lo grande y de otra manera, ¿no? Y hay un gran campo donde creo que este sector tiene mucho que aportar, lamentablemente, en los próximos años, si esto se alarga. Sí. Lo que pasa es que quizás también el llegar a los comedores sociales y a cómo gestionamos eso, yo creo que igual puede ser también signo de que aguas arriba hay un montón de cosas que no han funcionado de la forma correcta, ¿no? Quizás, ¿no? No deberíamos haber llegado quizás a esa situación, pero bueno, aquí estamos, así que vamos a ver cómo capeamos Yo el creo tema. que lo mejor para afrontar una situación es aceptarla. Sí. Con o sin resignación, pero aceptarla, ¿no? Aceptarla. Aceptarla. Jorge, perdón, Jorge, tu opinión sobre el tema del rol de la gastronomía y luego le voy a hacer también una pregunta a mi compañera Esther. Claro. No, bueno, creo que, y de hecho creo que en cada uno de los escenarios una cosa interesante es que exploran distintos roles que puede jugar como la gastronomía. Para tal vez apelar a alguno de los otros que no hemos mencionado tanto, en el escenario de colapso se hacen algunas referencias muy interesantes al tema como de la autosuficiencia, como el bricolaje, etcétera, ¿no? A mí algo que me ha llamado muchísimo la atención, tanto a nivel como de las noticias, como a nivel incluso como cercano de la vida cotidiana, es la importancia que ha tomado la gastronomía, la comida en general, para ayudarle a la gente a recuperar algo del control que de repente se pierde cuando hay una crisis en la cual digamos como que se rompen, empiezan a fallar los sistemas que de otra forma nos parecen como invisibles, ¿no? Estamos acostumbrados, tal vez, al menos los más privilegiados, a poder obtener ciertos ingredientes, a poder comer y vivir ciertas experiencias, etcétera. Y cuando de repente esas cosas empiezan a fallar, recurrimos a las formas más cercanas, más sencillas de satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Es algo que ustedes mencionan en ese escenario y que incluso puedo ver yo aquí en la vida cotidiana. De repente a mí me ha pasado, por ejemplo, aquí en México, para traer una visión desde el otro lado del planeta, cómo la gente de repente empieza a recurrir, incluso gente que en otro momento no lo hubiera hecho, empieza a recurrir a lanzar pequeños negocios que están basados en la comida. Creo que esta vuelta como a lo local, a la satisfacción muy cercana de las necesidades, es una respuesta muy natural que vemos en escenarios de crisis y que sin embargo no la veo como lo que tiene que ser, como necesariamente como algo deseable ni como algo que deberíamos de pues mantener y cultivar así como si permaneciera. Más bien lo que creo que es interesante de este tema de la autosuficiencia es en qué medida nos permite imaginar una especie de restart o unos nuevos comienzos para la industria gastronómica y por lo tanto para la economía en general. Si hay algo que podemos rescatar de las crisis o de los futuros de colapso,
es en qué medida nos permiten replantear las cosas desde cero. Y me parece muy interesante que tal vez, aún en ese escenario indeseable de un futuro de colapso, tal vez la comida, la gastronomía, pudiera ser como ese punto, esa piedra de toque casi, que nos permite reconstruir la economía sobre otras bases. Así que por ahí esa es una de las cosas que rescataría acerca de la importancia de la gastronomía para impulsar este cambio o esta transformación. Sí, yo diría que realmente una crisis gastronómica sería si realmente el COVID nos hace perder a todos el olfato y el gusto. Pero está demostrado que se pierde por un tiempo y luego se recupera, ¿no? Sí, Claro. sí. Que bueno. Que sigamos Esto da disfrutando para de una la historia, ¿no? gastronomía. Sí, humor negro, perdón. No, sí, sí. Que sigamos disfrutando, que es uno de los mayores placeres yo diría, de este mundo. Estamos ya casi en los últimos minutos finales, pero sí que quiero aprovechar ahí como 2 o 3 cosillas súper rápido, si os parece. Claro. Estefanía, sí, una pregunta para ti. ¿Qué rol puede jugar, a tu criterio, el chef fuera del restaurante? Y además, tú que eres chef en primera persona, si nos puedes dar como un insight muy, muy rápido, te agradecería. Sí, o sea, bueno, obviamente desde mi papel y desde lo que trabajamos en Basque Culinary Center, nosotros sabemos que el chef tiene un valor social casi inexplotado hasta el momento. Ahora la crisis ha mostrado eso, ¿no? Cómo los chefs pueden cocinar para muchos o cómo la gastronomía puede impulsar un poco ese empoderamiento en momentos de crisis. Pero si disrupción continuase. Nosotros vemos que el chef puede volcar su conocimiento en ámbitos sociales más amplios como educar a las personas sobre nutrición y salud, eh, jugar un papel bastante más activo en el tema de comedores sociales, comedores de las escuelas, comunidades, donde aplica conocimiento transversal en salud, nutrición, sostenibilidad. También creemos que puede aportar valor a la industria alimentaria con la creatividad, con las emociones, con el bienestar y además estando tan cerca del consumidor final en su carrera, ¿no? Y finalmente, pues compartiendo y dinamizando redes de pequeños productores y otros especialistas que los chefs conocen de primera mano por su trabajo y que realmente puede aportar a la diversidad y por ende a la resiliencia del sistema alimentario como tal, que quizás puede ser un restart impulsado para la industria gastroalimentaria, ¿no? Ujú. Entonces eso, y eso muy resumido porque podría hablar un año de eso. Sí, pero bueno, que puede jugar un chef, perdón, un rol fundamental, eso seguro, lo está jugando ya. Y yo creo que además, yo creo que en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Le voy a pasar el micro a mi compañera Noemí, pero antes de pasarle el micro para que nos haga una última pregunta, porque no tenemos tiempo más. Yo no sé vosotros, pero a mí el tiempo se me ha pasado volando. Para que nos haga, como decía, una pregunta del público, sí que me gustaría, vamos, una apuesta o vuestra, digamos, visión global. El escenario que creéis más posible que se vaya a dar, o el que preferís, lo que me digáis. Ya sé, Beatriz ya me ha dicho el que cree, el que no prefiere, pero el que preferís, el que creéis más probable, y también sé que no va a ser seguramente ninguno, se va a dar de forma pura, ¿no? Pero siempre va a ser seguramente en la realidad un híbrido de todos ellos. Pero vuestra apuesta, ¿cuál sería? Beatriz, si quieres, en un momento Bueno, antes de... yo apuesto por la colaboración Vale. entre las personas, las instituciones, los gobiernos, y también apuesto por la capacidad de adaptación del ser humano. Sí. Y lo que hoy nos parece un horror, pues supongo que, bueno, al final nos terminaremos acostumbrando, conviviendo Ujú. y bueno, la especie ha evolucionado, ¿eh? Yo invito a todo el mundo, si puede, cuando pueda, ir a visitar Atapuerca, en Burgos, Ujú. porque Sí. yo creo que en ese yacimiento antropológico, el más grande, por ciento, encontrado de momento en el planeta, ahí están las claves de por qué hemos evolucionado y se tangibiliza que hemos evolucionado aquellos que colaboraban. Los que se comieron entre ellos desaparecieron. La rama de Atapuerca que colaboró evolucionó hasta nuestra especie. O sea, es que es maravilloso ver que la colaboración es productividad y supervivencia en vena, vamos. Una imagen muy gráfica, Beatriz, una imagen muy gráfica, creo que lo has descrito perfectamente. Jorge, ¿tu apuesta? Sí, yo también apuesto por el futuro de transformación. En realidad lo que creo es que lograron plasmar muy bien los valores que creo que están animando cada vez más a la industria y que incluso creo que capturan muy bien valores sociales que están emergiendo. Creo que las distintas regiones
del mundo, en distintas etapas, vamos a transitar por partes de los distintos escenarios. Y creo que en general vamos a ir convergiendo hacia el escenario de transformación, tal vez en algunas regiones un poco más por el lado de colapso, tal vez por el otro lado más de control y disciplina, pero creo que hicieron un gran trabajo de plantear ese norte en el escenario de transformación y veo con mucha esperanza, pero también con algo de confianza, que es lo más importante, que podamos ir avanzando hacia esa transformación. Yo creo que estamos haciendo trampa porque es el que deseamos verdaderamente. Yo Sí. sé que Estefanía también lo desea como yo porque es el que, bueno, realmente es el más, vamos a decir, ilusionante, ¿no? Vamos a decir, Y el más difícil de conseguir, ¿eh? También. Porque También ese hay que construirlo, el degenerativo, el del colapso, el del enfrentamiento, el de no ceder, ese es fácil. Salen naturales, claro. Bueno, pero deberíamos apoyarnos en lo que tú decías antes, ¿no? En todo ese background que tenemos como humanos, ¿no? Todo eso alimenta, pero bueno, ¿no? Y no sé si todo aquí seguramente nos podrá apalancar para el futuro. Veremos. Igual dentro de un tiempo tendríamos que juntarnos de nuevo y ver y analizar qué es lo que ha pasado. Le voy a pasar el micro, ya estamos casi como fuera de tiempo, como en el telediario, pero le voy a pasar el micro a ver si funciona bien la tecnología y Noé nos puede hacer una última pregunta a vosotros y cerramos ya. Hola, se me escucha, ¿verdad? Sí. Genial. Vale, pues un poco relacionado también con lo que comentaba Estefanía en el rol del chef, ¿no? Nos preguntan ¿cuál creéis que sería el mejor mecanismo de acercamiento entre los productores y los negocios gastronómicos, ¿no? Que quizás no están, digamos, todo lo unido o trazable o conectados en esa cadena de valor, todo lo que nos gustaría, ¿no? No sé si Estefanía, que quizás eres más conocedora le iba a hacer las preguntas a Bea y Jorge, pero quizás justo esta pregunta. Justo lo pregunta Carolina, una persona con la que hemos colaborado en Ecuador. Ajá, Saludos, Carolina. Yo realmente pienso que el consumidor está yendo hacia ese norte y de una forma como que la industria tiene que simplemente comenzar a tomar las oportunidades que el consumidor, por lo menos en el territorio europeo, ya está demandando. Hay estudios de consumidor desde el COVID que hablaba de una voluntad del 60 o 70% de los encuestados de gastar más dinero por productos locales de proximidad, de producción agroecológica. Se comienza a ver la relación muy clara, dado el problema que tienen en Estados Unidos entre mala alimentación y mala salud, lo cual es bastante evidente, pero de una forma hemos logrado divorciarlo. Y creemos que esos conceptos van a comenzar a converger dentro de lo que busca el consumidor, y esa va a ser una forma en la que el chef y los negocios gastronómicos pueden simplemente pues informar sobre estas relaciones, informar sobre con quién se proveen, hablar, comunicar y impulsar las redes y las cadenas de valor de pequeños productores con las que ellos ya trabajan. Mira, yo no Beatriz. soy especialista en vuestro sector, pero desde la tecnología sí que puedo decir que quizás en 15, 20 años la integración esta famosa de la cadena de valor pueda ser realidad, en el sentido de que un productor le va a poder poner un chip a un tomate porque el chip va a costar 0,001 euro. Vas a tener comunicaciones 5G a unos precios pues como las que tienes hoy, y entonces la trazabilidad del producto desde la piscifactoría o la vaca con su chip, el tomate, la mata de tomate también, vamos a poder ver bajo qué condiciones, si ha tenido pesticidas o no, cuánto ha llovido, cuánto ha comido, qué vacunas, qué enfermedades, o sea, vas a tener una trazabilidad del producto enorme, una alta definición para poder ver. Bueno, ese es mi perro. Os voy a poner en mute. Creo que son las cosas del directo. Jorge, quizás nos puedes comentar algo al respecto por terminar un poco con una perla en este sentido. No, bueno, creo que así tal cual retomando las cosas que mencionaba Beatriz, una de las cosas que a mí me parece muy interesante es que apuntan en distintos escenarios a una digitalización mayor de la industria, y que es bien interesante porque sentimos que estamos ya como que en la cúspide de la era digital,
Y como ustedes bien mencionan en el reporte, en realidad podemos ver el cambio como una curva S, y desde cierta perspectiva podríamos decir que estamos apenas a la mitad de la curva S de la difusión de las tecnologías digitales. Así que es muy emocionante pensar, si apenas vamos por la mitad, a qué nivel y con qué valor vamos a digitalizar todavía las cosas. Y creo que los ejemplos que puso Beatriz son perfectos para imaginar a qué nivel de digitalización podremos llegar en las próximas décadas. Sí, creo que mi perro no estaba de acuerdo, pero... Las cosas del directo. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, bueno, a mi compañera Estefanía también, a los tres por estar aquí hoy con nosotros a la tarde, por ayudarnos a presentar este informe, por ayudarnos también a darle valor a lo que es un poco sentarse, parar y pensar en posibles futuros. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado tanto como yo. A mí, como os decía, de verdad se me ha pasado el tiempo volando y bueno, pues igual nos tenemos que sentar, como decía antes, un poquito después, en unos meses después, para analizar qué es lo que está sucediendo en este mundo apasionado en el que estamos viviendo estos días. Muchísimas gracias de nuevo por vosotros, por vuestro tiempo, por estar aquí y espero, como os decía, que hayáis disfrutado todos. Muchas gracias. Adiós. Hasta la siguiente. Adiós.